Días, buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este programa. Este es un programa especial que estamos haciendo en nombre de la Universidad Galileo en Guatemala, el Instituto de Astronomía y también de la Unión Astronómica Internacional, a la cual también reportamos actividades importantes. En este día estamos muy contentos de tener una persona que ha logrado algo, un hito verdaderamente extraordinario para toda Latinoamérica y algo que no tiene precedentes. Estamos hablando hoy con Homer Dávila. Él es la persona que ha sido nombrado Fellow en la Royal Astronomical Society del Reino Unido, una sociedad que es de altísimo prestigio, que es la sociedad más antigua de astronomía del mundo. Fueron parte de esta sociedad. William Herschel fue uno de los que propuso su fundación. Después también estuvo el famoso Richard Carrington del evento Carrington, Jocelyn Bell ya modernamente, Albert Einstein, también Newton fue parte de esta sociedad, así que una serie de nombres espectaculares que todos conocemos en la astronomía o en la física y que le dan un prestigio a esta sociedad realmente extraordinario. Y saber que una persona de Costa Rica, en este caso, y de Centroamérica, le han dado esta categoría de fellow, es algo que nos enorgullece a todos los que estamos en la comunidad centroamericana. Y por eso ahora tengo el gusto de estar platicando con el profesor Homer Dávila. Bienvenido y muy buenos días. Qué gusto de conocerlo y felicitaciones por este logro. Gracias, profesor Edgar. El placer es mío y yo encantado acá de compartir lo que pueda saber desde mi humilde trinchera. Y bueno, estos días han sido un poco enredados, ¿verdad? Porque tal vez puede ser algo muy sencillo esto, lo del fellow, pero los medios lo han compartido mucho y ha tenido de cierta forma una resonancia por lo menos a nivel local. Y bueno, aquí estoy para compartir Sí. sobre, me imagino, lo que tanto usted como su público le interesa, que es la ciencia y la astronomía, que es lo que más nos motiva, ¿verdad? Claro, y no, no me extraña. Yo he estado dándole seguimiento a las entrevistas que le han hecho varios medios de comunicación y pues no es de extrañarse. Esto es una cosa que al contrario tiene que tener más, creo que va a sufrir más entrevistas y le van a estar quitando tiempo porque esto es una cosa que nunca había ocurrido y que impacta, yo diría, a toda Latinoamérica. De hecho, nuestro público es latinoamericano, es guatemalteco, centroamericano y latinoamericano. Entonces yo creo que es algo que es muy importante que todos lo sepan, muy importante. Y empecemos con algo, digamos, para las personas que no lo conocen, cuéntenos un poquito quién es Homer Dávila y cómo llegó a este magnífico Claro. reconocimiento. Bueno, yo soy Homer Dávila, tengo 45 años, soy de Costa Rica, nací en la costa caribeña de Costa Rica. Un apasionado, digamos, más que un apasionado, digamos, un espectador cuando era niño acerca de los cuerpos celestes. Hoy justamente me salió una entrevista en un diario nacional y el periodista me preguntaba justamente eso, de que cómo había surgido el interés por la astronomía. Y yo le contaba de que tal vez esto le ha pasado a millones de personas y en nuestra región es un poco más emotivo porque yo recuerdo que tenía unos 6 o 8 años por ahí y me salía, me empecé a salir de la casa en la madrugada sin que mis papás se dieran cuenta y el objetivo era ir a ver el cielo. Vivíamos en una comunidad muy humilde, muy, diríamos hoy en palabras muy directas, muy pobre, digamos, la comunidad de Limón. Y para aquellos años, digamos, el acceso tanto a la educación en Costa Rica en esos años, para los que no saben de Costa Rica, a finales de los años 70, principios de los 80, una tremenda crisis nacional. El dólar se disparó, hubo mucha pobreza, bueno, una cuestión terrible, ¿verdad? Que los historiadores lo han reseñado, ¿verdad? Entonces,
las generaciones de jóvenes, niños de los años, finales de los años 70, principios de los 80, si no estaban, si no, digamos, si no eran del todo privilegiados, sufrieron mucha, rezago, digamos, educativo y demás, económico. Y dentro de esos estaba mi familia. Yo era el menor de 11 hermanos, soy el menor de 11 hermanos. Imagínense, entonces, toda esta situación, tanto, digamos, familiar, ser el menor de 11 hermanos, vivir en una zona, digamos, marginada, y luego la crisis que se ve, que se desató a finales de los años 70 y principios de los 80, todo eso es una gran bola de nieve que tal vez alguna persona hoy en día no lo puede comprender porque no lo vivió. Entonces, yo me trasladé en la memoria a esos años de niño. Me salía en la madrugada de casa, ¿verdad? Veía el cielo y como todo niño uno se maravilla de ver el cielo, de ver las estrellas, pero no comprende en el fondo qué es lo que está viendo, la magnitud. Entonces, ¿cuál era uno de los sueños míos? El sueño que tienen muchos niños que observan el cielo, tener un telescopio. Y como absolutamente es apenas había para comer, eso estaba descartado. Luego, mi papá, que era él ya falleció, era un humilde, trabajador de un muelle acá. Para los años 80, esto lo recuerdo, la Unión Soviética todavía estaba viva, ¿verdad? Y recuerdo que en una ocasión bueno, en varias ocasiones nos trajo a la casa libros soviéticos de las misiones de la Mir y de las naves Soyuz y demás. Y esos libros, o sea, no se entendía, yo no entendía absolutamente nada porque eso estaba en ruso, ¿verdad? Pero veía esas ilustraciones, eran tremendas, libros que solamente en ruso se publicaban, se los regalaban a él y él los traía a casa. Intentábamos tararear lo que decía, pero obviamente no comprendíamos. Veíamos las imágenes increíbles, o sea, la tecnología que tenía la Unión Soviética, ¿verdad? Luego, como por ahí del año 86, sí, 85, 86, recuerdo haber tenido mi primer libro de algo que creo que en Centroamérica también se ve, bueno, en toda Centroamérica se vende, creo que cada día menos, lastimosamente, los jóvenes no conocen eso, pero es un libro todavía se publica en Costa Rica y que se distribuye en toda Centroamérica y México, que es el Almanaque Escuela para Todos. Sí, Este libro, Almanaque Escuela para Todos, todavía trae una sección que se llama cuándo, dónde y hacia qué dirección ver los planetas. Entonces, por ahí del año 85, mi papá llevó un libro de esos, Escuela para Todos. Y ya, yo encantado, ¿verdad? Y uno aprende a leer y demás. Y esa sección era increíble, ¿verdad? Porque el texto decía, tienes que ver a las 4 de la mañana en dirección al este, encontrarás a Saturno. Y claro, yo eso no lo decía, ¿verdad? Y por eso es que me salía de casa. Luego, a finales de los 80, principios de los 90, se me ha olvidado el nombre, me han preguntado el nombre de ese astrónomo, un astrónomo famoso mexicano, un divulgador importante, se asemejaba mucho físicamente al doctor Carl Sagan. Él tenía un programa de astronomía y recuerdo que algo muy vacilón, muy gracioso, es que ese profesor fumaba en el programa, prendía sus cigarros y empezaba a hablar sobre el cosmos y de todo, y entonces era, digamos, tenía un aura mágica este astrónomo mexicano. Ese programa lo pasaban acá en la televisión nacional, en el CINAR, Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13, y entonces todo eso es motivante. Entonces, esos son mis orígenes, ¿verdad? Yo estudié otras disciplinas, desgraciadamente, bueno, desde pequeño sí quería ser astrónomo. Me puse a investigar ya en la edad adolescente de colegio si esa disciplina se daba en alguna universidad pública, ¿verdad? Y la verdad es que no se daba. La astronomía, como ustedes saben, se estudia básicamente como una especialidad a nivel de maestría, doctorado, postdoctorado, ¿verdad? Entonces, por cuestiones de malas decisiones o del azar y el empuje, ¿verdad? Uno tiene que escoger una disciplina. Entonces me metí en otras disciplinas, una disciplina muy bonita, la desarrollé, ¿verdad? Obtuve mi maestría en una disciplina similar a esa, a una es una ciencia natural. Desarrollé ahí, digamos, unos 10, 15 años
de labor, digamos, pero siempre fue como algo que no llena, ¿verdad? Yo me imagino que esto le pasa a muchos chicos que escogen algo que no los está motivando. Hace unos meses vi a un youtuber famoso que es un profesor de matemáticas, el profesor Juan. Tiene millones de seguidores. Yo lo sigo a él porque me gustan sus explicaciones matemáticas. Y él, alguien le preguntó, le decía, profesor, quiero ser matemático, pero le temo a las matemáticas. Y creo que puedo estudiar otro tipo de disciplina. Y entonces el profesor le decía, mira, este, sé que los medios, la gente, inclusive a veces en universidades le dicen, no, no, usted no es bueno para esto. Sus actitudes son otras y usted tiene unas palancas por otros lados. Entonces, decía él, hay que escoger lo difícil, lo que realmente es un reto y lo que realmente te va a golpear. Si tienes que repetir cálculo, ecuaciones diferenciales y demás varias veces, hazlo. ¿Por qué? Porque el camino fácil generalmente trae frustración a largo plazo. Y entonces él decía, si a ti te gustan las matemáticas, aunque en este momento tú seas un estudiante malo, en cuestión de un año, si tú le pones empeño, lo puedes lograr. Entonces, escoge el camino difícil. Y bueno, eso es una enseñanza que yo pocas veces le he escuchado, digamos, a la gente que se dedica a, a motivar a los estudiantes cuando van a escoger una profesión, porque casi siempre se les dice lo contrario, ¿verdad? Usted no es bueno en tal cosa, entonces escojan lo que usted es bueno. Y tal vez en lo que uno es bueno, no es lo que a uno le llena, digamos. Entonces, en mi caso, escogí unas disciplinas de ciencias naturales muy bonitas, ¿verdad? Me motivaron mucho. Llenan, ¿verdad? Pero no al completo. Entonces, desde el año 2016, 2018, yo me dije, bueno, esto siento que ya no quepo aquí, ya no estoy, ya estoy amargándome la vida, ¿verdad? También fui profesor universitario, ¿verdad? Sé lo que es, por lo menos en una universidad del estado, ser profesor. Sé que tal vez algunas personas pensarán que es lo máximo, ¿verdad? Pero el profesor también está ligado a cuestiones que tiene que cumplir sí o sí, ¿verdad? Comisiones, asignaciones, revisar tareas y un montón de cosas que yo sentía en el fondo que eso no era lo mío en realidad. Entonces, desde el año 2018, eh, traté de dar un giro, ¿verdad? Eso es como empezar desde cero. Y abandoné la profesión. Primero empecé como un astrónomo aficionado, digamos, instruyéndome. No tenía equipos de nada, ¿verdad? Me compré mi primer telescopio, bueno, mi segundo telescopio, pues ya había tenido uno, pero era un telescopio casi que de juguete. Y luego empecé a instruirme de forma autodidacta hasta culminar el año pasado un máster en astrofísica, ver la otra realidad, que era la realidad que yo quería ver, que no era solo de un instrumento, sino era de hacer ciencia, ¿verdad? Y desde el año pasado a la fecha, digamos, sigo en construcción de mi trinchera, que es básicamente lo que yo me he planteado. Por ejemplo, hoy me acaban de comunicar la publicación de un artículo ya en la Revista Europea de Física y por fin estoy viviendo, tal vez a una edad tardía, a mis 45 años, lo que pude haber vivido tal vez a los 20 o a los 25 años si me hubiese enfrentado, digamos, a la parte compleja. El problema es que en Costa Rica no se da astronomía como una carrera, sino que tenías que empezar en esos años con física o con matemáticas. Y como les digo, uno suele irse por lo que le aconsejan los mayores, ¿verdad? Entonces, hoy estoy acá, ¿verdad? Lo de la noticia es algo realmente muy sencillo como tal, esto no es un premio Nobel ni nada por el estilo, es simple y sencillamente un reconocimiento a que las tareas o los trabajitos que yo estaba haciendo eh, han sido reconocidos de que no son simplemente cuestiones de aficionados, sino que esta organización le ha dado un valor, ¿verdad? Es eso. Es fantástico, felicitaciones, porque Gracias.
Realmente es un reconocimiento a nivel internacional muy importante. Profesor, usted tiene un portal de divulgación de noticias de astrofísica y astronomía que se llama SkyCR. Me imagino que las siglas son por Costa Rica, el CR. Sí, Cuéntenos de qué se exacto. trata y quiénes, qué publica ahí y quiénes Sí, pueden ser miembros. bueno, primero que nada, no es un portal de pago ni de membresía, es un sitio web donde publicamos noticias y artículos científicos, principalmente astronomía, ciencias planetarias y astrofísica, casi que todos los días, ¿verdad? Ahorita tenemos, ¿qué? Más de 5.000 artículos publicados, creo. Vaya. Ese portal se me ocurrió a mí porque yo en el año 2011 en un viaje a Chile compartí con unos colegas de esa profesión y creé en ese entonces un sitio web que se llamaba tribuglobal.com. Era un sitio web dedicado de forma similar a la difusión del conocimiento, porque a mí siempre me ha parecido que el conocimiento no nos sirve en los libros o no nos sirve enclaustrado, ¿verdad? En las universidades. Entonces yo creé ese sitio web. En aquel entonces tuvo, algunos medios locales lo cubrieron, digamos, el lanzamiento del sitio web. Pero después ese sitio web eh, falleció, se acabó, ¿verdad? Y en el año 2019 yo lancé SkyCR. SkyCR lo que se plantea desde el primer inicio es ser un portal en idioma español que difunda tanto artículos científicos como noticias astronómicas y aeroespaciales de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ha ido cambiando. No sé, ahorita no me declaro, digamos, un seguidor completo de lo que está haciendo la página de la NASA en español, pero yo vi, digamos, que en ese año, en ese momento, tal vez las cosas han cambiado, de que la mayor difusión siempre fue en inglés y sigue siendo en inglés, ¿verdad? Y que hay un gran público, principalmente de mi país y de los países circundantes, de que generalmente no leen inglés. Entonces yo dije, aquí está el nicho, yo eso es lo que yo quiero hacer. Lo voy a hacer de forma gratuita, lo voy a costear con mis actividades de astronomía. Al día de hoy, hace poco estaba viendo las estadísticas y bueno, los números tal vez pueden ser pequeños para cualquier medio de comunicación, pero digamos, son números para nada malos si estamos hablando del nicho de la ciencia y la astronomía. Por ejemplo, ahorita estamos más de 11 millones y medio de lecturas, 11 perdón, 11 millones y medio de personas han visitado el sitio web. Wow, Y sí, bastante. parece un número grande, ¿verdad? Es Pero grande. estamos hablando de un nicho, ¿verdad? Un Sí. nicho que es pequeño, ¿verdad? No sé cuánto tenga ahorita space.com, pero creo que ellos son cientos de millones. Creo que ellos tienen como unos 3 millones de visitas por mes, por mes. Eso es monstruoso, ¿verdad? Pero SkyCR desde el 2019 a la fecha tiene más de 11 millones y medio de personas que lo han leído. ¿De dónde vienen esas personas? Ajá, exacto. Em, Esto es lo más triste, digamos, para nosotros los centroamericanos, para mí que soy costarricense, los centroamericanos, la gente que más está leyendo SkyCR y sus noticias son gente de otros países, son gente de España, son gente de Estados Unidos y de los países más poblados de América, que son en Brasil, Argentina, Colombia y México. Pero Centroamérica, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, yo lo hago aquí, yo publico por lo menos un artículo por día y a veces más, si se puede. Nosotros estamos en el séptimo lugar de visitas, digamos. Aquí el público en general no lo conoce, ¿verdad? Tampoco están obligados a conocerlo, ¿verdad? Porque la gente tiene que conocer lo que le gusta, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta de que el público tal vez no es que no le gusta, sino es que primero no lo conoce y luego además los medios hegemónicos no incentivan este tipo de noticias o este tipo de informaciones. Eso es algo que es algo complejo de decir porque yo me he topado con mucha gente en mis actividades de astronomía en donde yo veo realmente que la gente tiene un interés genuino, desde los niños hasta los ancianos. Y a veces hasta preguntan más o están muchísimo más informados. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay la difusión completa, digamos,
o robusta o el músculo completo para que estas informaciones lleguen a más personas. Y bueno, SkyCR publica básicamente artículos todos los días en idioma español. Ahora hemos estado publicando también en inglés y ha empezado a crearse un pequeñito público, principalmente en Europa, que lee los artículos de SkyCR. Son completamente gratuitos. Muchos son reseñas de investigaciones que salen en revistas con peer review, ¿verdad? Que son con árbitros. Otras son noticias realmente, digamos, trascendentales sobre tecnología aeroespacial y demás. Pero sí, es totalmente gratuito. ¿Qué más le puedo decir? No, y esto lo que ha dicho es muy importante también porque eso nos da una tarea que hacer, porque que es incentivar a los mismos costarricenses, a los centroamericanos, a que busquemos esta fuente de información que es reconocida por otros países, ¿verdad? ¿Qué tema eso más triste? Que los reconozcan de otros países del extranjero, pero los nacionales y los centroamericanos no. Entonces creo que es un factor común en toda Centroamérica ese tipo de problema y nos da una tarea que hacer, que tenemos que dedicarnos un poco más a divulgar aquí en Centroamérica. Yo sé que usted lo hace y que hace telescopiadas en Costa Rica y ahí lleva a gente a observar y fomenta la astronomía y también, pero quisiera preguntarle de todos esos trabajos que usted ha hecho, ¿cuál cree usted que ha sido el que fue factor crítico fundamental para que lo nombraran un fellow de esta sociedad? Yo creo que, bueno, son tres frentes, pero tal vez si me decanto sería, es que no puedo ponerlos uno encima del otro, yo creo que están al mismo nivel. Número uno es el que le acabo de decir, el de SkyCR, ¿verdad? Con esta cantidad de lecturas y de visitas, digamos. Y el otro fundamental es llevar telescopios al volcán Irazú. Acá en Costa Rica, para los que no son de Costa Rica, em, la población, la mayor, más de 2 millones y pico de personas, se ubica en un valle de altura, digamos, central, y a unos 60 kilómetros del centro de la ciudad de San José se encuentra uno de los volcanes más altos de Costa Rica, tiene 3.432 metros por ahí de altitud. Y a mí se me ocurrió que podía poner telescopios regularmente, no solo como una actividad para ir a ver oh, tal fenómeno, no, hacerlo de forma regular, consistente, así se presenten muchas cosas, ¿verdad? Entonces, desde el año 2018, desde enero, febrero, por ahí, ahorita no sé si la memoria me falla, por ahí enero, febrero, yo empecé con telescopios muy básicos, entonces, eh, teníamos una actividad de poner telescopios y ver los objetos astronómicos. Bueno, esa actividad se ha mantenido de forma casi ininterrumpida solamente unos meses, que lo que la interrumpió fue la pandemia del COVID, ¿verdad? Y que fueron como 4 meses. Al día de hoy, bueno, a finales de este año ya vamos a alcanzar las 9.000 personas que han asistido a las actividades. Eh, a veces muy masivas. Y yo lo máximo que hemos tenido en una actividad son 500 personas y regularmente andamos entre 50 a 100 personas mes a mes. Lo hacemos una vez, un sábado de cada mes, ¿verdad? Como mínimo 12 sábados al año, ¿verdad? Y también hay que sumarle cuando se presenta algún fenómeno importante, no sé, algún eclipse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que la RAS lo que ha valorado es esto, digamos, esos dos frentes. Es decir, mm, no es un premio ser fellow de la raza, es decir, esto no estamos hablando de una medalla de honor, de un título nobiliario, ni nada por el estilo, sino que básicamente es un espaldarazo que le digan a usted, Edgar, vea, su trabajo, aunque tenga ciertas dificultades, su trabajo sí cuenta para nosotros y sí lo vemos valioso. Queremos o creemos que lo que usted hace es importante y por tanto consideramos que usted debería estar con nosotros, que de alguna u otra forma que usted tenga ese acrónimo al final, FRAS, ahí, Tras.
Sí, es de cierta forma una especie de, no lo quiero llamar así, pero es la única forma que hay. Es como sería, como ser una especie de embajador científico, ¿verdad? De Claro, la organización. Yo creo que esos son tal vez los más importantes. Bueno, pero están los otros, ¿verdad? Eh, pienso que, que, digamos, en el caso mío, digamos que eso es lo que más digamos, me llena de satisfacción y un poco de paz porque a veces cuando uno está haciendo, intentando cosas, obviamente se encuentra dificultades en todo. Y hay gente que le gusta mucho, hay otra gente que no le gusta, hay gente que le aplaude, hay gente que le tira una puñalada, ¿verdad? cierto. Y esto lo que demuestra es que el trabajo ha valido la pena, digamos, el esfuerzo. Hay alguien que dice, su trabajo no es despreciable, su trabajo sí vale y creemos que es importante. Es correcto, sí es. Y entendemos y leímos a raíz de todo esto que no es fácil entrar, no es fácil que lo nombren fellow, se necesita uno o dos padrinos. No es así nada más de que yo me suscribo a esta asociación o a esta sociedad, sino que tiene que ser nombrado por padrinos que tienen que haberlo estudiado su trabajo y decidido, como usted dice, que tiene valor para esta sociedad. Y Sí, también perdón, también leí que usted tiene el derecho de ponerse las siglas FRAS en su nombre cada vez que publique algo, lo cual sí, es un distintivo. sí, bueno, ahí tal vez puedo tomarme unos minutos porque Claro, viera que estaba pasando, tal vez que, digamos, uno trata de comunicarlo en las palabras más correctas que hay, digamos, hay que ser un poco fino en eso. Pero los medios suelen cambiar una y entonces una o dos palabras ya hacen que el significado sea otra cosa. Sí, lo que usted acaba de decir. Sí, la Royal Astronomical Society tiene dos o tres vías. Número uno, em, están lo que son los amigos de la RAS, que eso es simplemente pagar, llenar un formulario y pagar ahí, creo que son como 5 libras esterlinas. Em, y los amigos de la RAS es como decir un club de astronomía. Es decir, usted tiene acceso a congresos, a charlas y a algunos información que da la sociedad, ¿verdad? Ese no requiere ningún carta de padrino, ni apoyo, ni ocupa que usted sea astrónomo o astrofísico o científico, ¿verdad? Este lo puede hacer cualquier persona. Ese sí es una membresía como ocurre en muchas organizaciones alrededor del mundo, ¿verdad? Luego están las dos otras vías, que estamos hablando de que la Royal Astronomical Society es una sociedad científica eh, meramente británica, ¿verdad? Está en Londres, fue creada en Londres en 1820. Ahorita hay casi 4.500 fellows, digamos, debidamente certificados. Y más de tres cuartas partes de esos miembros son británicos o son personas que están ligados directamente con universidades británicas que trabajan allá o institutos científicos de astronomía y geofísica. Entonces, hay dos vías. La primera es que usted trabaje en el Reino Unido en alguna institución científica de astronomía y conozca algún fellow de la RAS, ¿verdad? Que lo apoya a usted y le diga, bueno, ya que estás acá, entonces lo ideal es que te suscribas a la RAS, ¿verdad? El padrino le hace, propone su candidatura a su nombre, ¿verdad? Y entonces se entra muchísimo más sencillo, ¿verdad? En realidad, ahí digamos, es más fácil porque si usted ya está, supongamos, si usted está cursando un posgrado en una universidad del Reino Unido, ¿para qué lo quiere un estudiante? Para descuentos en compra de libros en Cambridge y Oxford, para congresos a veces gratis y con tarifas reducidas, para si tiene que hacer papers o presentaciones, que las tarifas sean más bajas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Luego para tener acceso a la biblioteca, un montón de recursos y demás. Por esa vía, ser fellow de la RAS es como una cuestión.
de necesidad, en el sentido de que es casi que automático, ¿verdad? Porque si usted ya estudia en una universidad británica, obviamente la universidad ya certificó de que usted está haciendo una carrera científica. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted, primero, no es inglés, no es británico? Segundo, no vive en el Reino Unido. Y tercero, usted no está ligado a una universidad británica. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí la RAS tiene otra forma de hacerlo, que es la forma en la que he entrado yo. Es primero la postulación de un, ya sea de un fellow británico o de un profesor o de un astrofísico, un científico destacado que pueda apadrinar, digamos, su postulación. Eso por un lado. Por el otro lado, es que tenga por lo menos dos o tres frentes, creo que son tres. Número uno, que tenga una profesión en astronomía o astrofísica, ¿verdad? Número dos, que tenga producción científica como tal, ¿verdad? Que haya algo palpable, digamos, que los referees vayan a ver. Y número tres, que haya hecho una contribución al campo de la astronomía, importante, digamos, en su región, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo entré por esta segunda categoría, ¿verdad? Yo no vivo en el Reino Unido, yo no estoy cursando un posgrado en el Reino Unido, yo no tengo amigos en la RAD, ¿verdad? No es como en Latinoamérica que si le caigo bien a alguien, paso, y si no le caigo bien, nunca me van a aceptar, ¿verdad? No. Entonces mi postulación viene a través de un profesor español. Él ve mi currículum, ¿verdad? Él considera que sí tengo los atestados para postularme. Me postulan, ¿verdad? Y el proceso es que hay un consejo, el consejo de membresía, no es solo como se haría, digamos, en Latinoamérica, es pague y ya, ¿verdad? Ya es miembro, o solo presenta un título y ya, y pague de una vez, como hacen los colegios profesionales. En este caso, no, ese comité, vea, tardó desde diciembre, que fue la postulación, hasta marzo, revisando atestados, ¿verdad? Le dan siempre la prioridad a los que viven en el Reino Unido y los que son británicos o tal vez haya extranjeros, pero que sí están ligados a esas universidades. Y ellos entran primero, ¿verdad? Nosotros entramos después. Que ellos lo que vieron es si cumplía con esos requisitos. Evidentemente los cumplí y entonces el comité de membresías lo recomienda los nombres, porque ahí pasan, ahí es como decimos ahí, aquí al colador. Si ellos consideran que alguien no tiene, aunque tenga los atestados, pero creen que alguna es muy débil, entonces no lo recomienda el comité. Luego el comité lo mandan al Consejo Superior de la organización y el Consejo Superior vota, ¿verdad? Ellos votan 6 veces al año nuevos fellows y yo salí electo el 13 de marzo, el 16, 15, 16 me comunicaron la elección. Al día de hoy estoy esperando las credenciales que ellos le envían a uno un certificado, ¿verdad? Y unos documentos allí. Todavía estamos esperando porque hay un retraso, pero eso es, digamos, la forma en que se ingresa a la sociedad. Y para usted, cuando recibió esa noticia como Homer Dávila Rodríguez, ¿qué significó? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue ese sentimiento? Homer Dávila Gutiérrez, sí, Homer- me sentí, Gutiérrez, perdón. sí, sí, me sentí, como le digo, tengo que repetir la frase, eso es un espaldarazo, es como Así decir, es. Homer, el esfuerzo que usted ha hecho vale la pena, creemos que su trabajo es meritorio eh, y queremos que usted forme parte de la sociedad. Para mí fue un momento de felicidad, pero también lleva un poco de peso porque los fellows, digamos, tal vez en nuestra región no son cuestión de todos los días, pero, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa, donde más hay, digamos, son distintivos en su nombre, con ese acrónimo, frase y demás. Pero acá en nuestra región
esto es algo que necesito aclarar también, porque yo no soy el primer fellow, digamos, de la RAS de Centroamérica, sino que el primer fellow es el profesor Mejuto, es un profesor que no lo conozco, no tengo la dicha de conocer. El profesor Mejuto es español, creo que es nacionalizado hondureño, ¿verdad? Trabaja en una universidad, pero el Bueno, profesor Mejuto no es astrofísico, creo que es físico. Sería yo el primer astrofísico en ese sentido, residiendo acá en Centroamérica y demás. Eh, que lo que da es, digamos, sí, obviamente felicidad, pero también es un poco de responsabilidad, digamos. Eh, ahí dentro de los códigos de éticas, como tienen muchas organizaciones, en el caso de la RAS tiene sus bylaw y nos obliga, nos obliga, digamos, a cumplir un patrón, un código de ética importante, digamos, inclusive eso daría como para un programa entero, ¿verdad? Cómo debe ser el comportamiento, ¿verdad? Siempre estar apegado a la verdad, no una política completa fuerte contra el acoso, ¿verdad? Eh, una política fuerte también sobre las cosas que uno puede decir. Eh, para eso uno tiene una especialidad. Eh, esto porque a veces, tal vez en otras sociedades hay gente que habla de todos los temas, ¿verdad? Y en la RAS ahí lo dicen muy claro, digamos, si su especialidad es tal campo, digamos, no es, digamos, amárrese el cinturón en el sentido de que usted no debería estar hablando de cosas que no son su especialidad. Por ejemplo, yo no técnicamente yo no debería estar hablando, por ejemplo, de Artemis ni demás, porque realmente no soy ingeniero aeroespacial y demás. Entonces, cosas sencillas como esas, ¿verdad? Que son importantes y que ponen una estructura, digamos, para el que es llamado a ser fellow. sí, esto obviamente tiene que cumplir varias normas que tiene ahora, pero entonces, a partir de hoy, para viendo para adelante, cuáles son sus proyectos entonces ahora, cómo se modifican o cómo impactan a sus proyectos de divulgación en astronomía y astrofísica? Yo soy muy claro, no solo de ahora, sino de cuando yo estaba en las otras profesiones. En mi caso particular, yo esto solamente se lo comento, digamos, a mi gente cercana. Yo no estoy interesado, digamos, ahorita ni en ser profesor universitario, ni tener una plaza en el estado, ni nada de eso, ¿verdad? A mí lo que me motiva son otras cosas. Me dijo un profesor de la Universidad de Astrofísica, dijo que nos comentaba de que él cuando inició ya como astrofísico tenía que hacer un montón de cosas, sacar un montón de artículos, solamente para poder amarrar una plaza en un instituto de investigación y que eso es mucho desgaste y demás. Bueno, yo eso lo sé porque, como le digo, en una etapa fui profesor universitario y también tengo conocidos y amistades que son profesores universitarios y sé la dura tarea que llevan, ¿verdad? Que no es solo enseñar, no es solo hacer ciencia, sino es todo lo que es administrativo y demás. Y yo, de forma personal, no quiero, digamos, yo no lucho eh, yo no hago lo que hago por una plaza de profesor o por ser el representante tal del país, no. A mí lo que me gusta es hacer lo que a mí me gusta. Hacer, como decimos acá, unas cosas que sean chulas, o sea, las cosas que realmente me motivan. Dentro de las cosas que realmente me motivan es ser libre, digamos, eh, poder dar, digamos, mi criterio, si corresponde, poder hacer lo que yo quiero sin necesidad de tener que pagarle a una universidad, a un ministerio o a un padrino este, mm, por el favor que se me haya hecho. Yo no quiero, no es que no pueda, ¿verdad? Si yo quisiera, puedo competir por una plaza universitaria y demás, pero mm, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es la libertad astronómica. ¿Qué es lo que yo quiero? Esto se lo he contado solo a mi gente. Yo quiero vivir en mi país de vez en cuando
compartir afuera en otros rincones del mundo con colegas, hacer mis investigaciones porque a mí me gustan y porque a mí me motivan, no competir, digamos, con nadie por la mayor cantidad de investigaciones, sino solamente hacer lo que a mí me gusta. Y si tengo que hacer una sola publicación al año, o dos, o no sé, o las que vengan, las haré, ¿verdad? Pero es hacer ciencia desde mi país, desde la comunidad de mi hogar, estar conectado a estas redes. ¿Para qué me sirve lo de la RAS? Por un lado, bueno, es el espaldarazo. Por el otro lado es que yo quiero, ese es mi objetivo, es estar conectado a esas redes, ¿verdad? Eh, a esos grupos de colaboraciones en donde se hace ciencia de frontera, sin necesidad de tener que irme a vivir 5 años a Alemania o a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo aquí vivo muy cómodo. Yo no, tal vez esto le va a parecer a los que hacen ciencia ¿cómo? Esto es contradictorio. Si uno con ciencia tiene que... No, yo estoy muy cómodo en mi país. Yo quiero Claro. estar conectado con ellos, pero desde mi país. Y en ese sentido, si yo encajo en una plaza, si yo lucho por una plaza, lo que sea, ¿verdad? Me estoy saliendo de ese canasto y yo no quiero eso. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? Me gusta compartir con la gente. Me gusta transmitir en palabras más sencillas de lo posible los conocimientos a veces que son complejos. Me gusta hacer ciencia, me gustan las cositas que estoy haciendo, me gusta la instrumentación, aunque no me declaro un fiebre, como decimos acá, para de los equipos, ¿verdad? Me gusta la radioastronomía, en eso sí, me gusta la parte aficionada, digamos, de instrumentación. Y es eso es lo que me gusta y eso es lo que voy a seguir haciendo, ¿verdad? Creo que hasta que uno esté acá, ¿verdad? Pues en primer lugar, muchas gracias por compartir con nosotros estos temas que hasta el momento pues solo había compartido con el grupo cercano, porque nos permiten conocerlo más como persona y a mucha gente que sin duda estará admirada por este logro y seguramente se va a inspirar cuando escuche sus palabras, porque eso de hacer lo que realmente uno quiere en libertad es algo que inspira a muchas personas que seguramente nos van a ver algún joven por ahí, alguna persona que esté haciendo las cosas tal vez solitario. ¿Quién sabe? De repente eso le va a encender la llama para que pueda realizar muchas cosas porque usted lo está demostrando con su trabajo, con sus cosas que ha hecho por el amor a la astronomía y ahora ha recibido ese gran honor que es realmente, como usted mismo dijo, no es que es una suscripción, sino que es un honor que se le destaca a usted en lo personal por el trabajo hecho, no es porque entre así cualquier persona, es porque hubo un comité que estuvo revisando lo que hizo y que le dio el espaldarazo honorífico, como hacen los ingleses, ¿verdad? Como que le hubieran puesto la espada en el Ujú. hombro, diciéndole que usted merece estar en el grupo de ellos, y ellos son muy selectivos. Sí, Así que sí. eso realmente es algo de mucho orgullo. Sí, sí, Eh, yo de forma personal no critico, digamos, al que tiene una visión diferente. Yo sé que todo el mundo no puede pensar distinto. claro. En mi caso, yo solo puedo hablar por mí, digamos. Yo no me he propuesto, digamos, por ejemplo, ahorita, si alguien me dice doctor, primero yo no soy doctor. Ahorita no, por lo menos en el corto, en el mediano plazo, no tengo dentro de mis objetivos postularme para un doctorado. Probablemente sea a largo plazo, pero ese doctorado no lo voy a utilizar para competir con nadie por una plaza. Simple y sencillamente lo voy a hacer porque me gusta, porque me llama la atención y porque quiero hacer las cosas en plena libertad. Eso a alguna gente le puede sonar raro, digamos, como, uy, este tipo de qué habla, ¿verdad? Si para destacar en la ciencia, ya, y uno tiene que estar, eso es lo que se dice, uno tiene que estar, ser funcionario de algún centro de investigación importante, principalmente de ciencia de frontera, ¿verdad? Y otra cosa interesante, yo no sé si, bueno, si los minutos dan, yo empecé como autodidacta, pero cuando inicié los estudios del máster en astrofísica, me di cuenta otra cosa interesantísima, que, bueno, tal vez dos, que lo llevan a hacer a uno otra vertiente, es que eh,
cuando ya usted se inmiscuye, se sumerge en el mundo de la ciencia, entonces empieza a perderle un poco el interés a lo que es la instrumentación, a lo de cargar telescopios, de esto, hay que salió tal equipo, hay que vamos a fotografiar tal galaxia, hay vamos a, uy, yo quiero tener más seguidores, uy, yo quiero que me vean más. A mí me pasó que antes de hacer el máster, yo pensaba de esa forma. Necesito tener el mejor telescopio para hacer astronomía local. Necesito que me vean más gente, ¿verdad? Necesito aparecer en la mayor cantidad de medios. Necesito dar la mayor cantidad de entrevistas. Y si me preguntaba un periodista si podía hablar de algo, le decía que sí, casi que de inmediato le decía que sí, ¿verdad? Y luego de estudiar, me di cuenta que creo que eso le pasa a muchos, ya no es así. Ya no, uno no es tan aficionado de ver qué telescopio se compra, ¿verdad? Si es, o qué cámara, o qué equipo, etcétera, etcétera. O bien aparecer muchas veces en los medios de comunicación tampoco es tan relevante, ¿verdad? Sino que ya se le despierta a uno, como decimos, el gusanito de la ciencia, ¿verdad? Querer investigar, llegar a conocer cómo es que se da un fenómeno y conocerlo con amplitud, ¿verdad? No, no solo de forma superficial, sino es producir ciencia, que es lo más interesante. Entonces, yo descubro eso y yo dije, bueno, esta es una razón más del por qué Mm, no puedo competir, no quiero competir por una plaza de docente, ni por nada por el estilo, ni en un centro de investigaciones, porque quiero dedicarme a conocer estos fenómenos en primera persona y llegar a saber y producir ciencia. Entonces, eso es, digamos, una forma en que creo que a uno le cambia la forma de ver el mundo, ¿verdad? Sí, bueno, me gusta lo que ha dicho en este momento porque esta entrevista tiene el objetivo de conocerlo a usted como persona y qué está pensando, y tenemos que respetarnos, todos tenemos que respetarnos Claro, porque no necesariamente usted va a pensar como otros que van a darle más prioridad a algo, a instrumentos o a estar en público o a ser divulgadores o a ser científicos. Usted tiene su manera de pensar que es suya y eso es lo que queremos hoy enterarnos. ¿Qué piensa él? ¿Cómo fue que recibió este honor? ¿Qué significa eso? Y hoy yo creo que ha quedado bastante claro porque le doy sincero, muchas personas no estábamos empapados de lo que era esta distinción. Esto lo aprendimos ahorita gracias a usted, gracias a que fue nombrado y muchos detalles como eso de que puede agregar el FRA a su nombre y que eso es una distinción y que incluso se lo obligan a que lo haga para que usted se identifique como un fellow de la sociedad. claro, claro. Entonces, es algo que de ahora en adelante yo creo que toda la gente va a poner atención si miran esas siglas en algún nombre, ya que eso significa una distinción enorme. Y bueno, sí, adelante, por Sí, favor. sí, totalmente de acuerdo. O sea, somos distintos, todo el mundo piensa diferente. Yo solamente hablo por mí. Solo me han preguntado dos periodistas me preguntaron que si podía dar consejos. Yo diría, a los jóvenes, digo yo, ¿qué consejos puedo dar yo? Primero, no soy psicólogo, no soy motivador de vida y todos los casos son diferentes. Yo lo único que puedo decir es lo que a mí me ha ocurrido, lo que yo he decidido, ¿verdad? Pero todo el mundo decide diferente. También es admirable, a mí es mi mayor respeto por los profesores universitarios, por la gente que se dedica a la academia fuerte, ¿verdad? Porque, y aún así pueden sacar una carrera, ¿verdad? Ya sea de divulgación, de ciencia, porque sé que es muy demandante lo que son las comisiones, hay que cumplir con un montón de cosas, tareas, asignaciones, revisiones de trabajos, atender a los estudiantes, estar enfocado en lo que dice la unidad académica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, es un trabajo pesado, yo sé que es un trabajo pesado y que a veces no es valorado por la sociedad. Y a veces hay que decirlo, es meritorio, o sea, es un esfuerzo importante, ¿verdad?
Pero obviamente también hay otro tipo de personas como yo que ese no es el objetivo, sino que buscamos otra cosa, como se los he comentado. Y obviamente en la ciencia, yo lo tengo desde hace tiempos, eso, pero me ha quedado más claro, digamos, con los bailos de la RAS, porque, digamos, un científico no solo debe parecer científico, sino que además debe serlo, ¿verdad? Em, Cuando uno tiene una mente científica, está más enfocado en la ciencia, en los fenómenos, que necesariamente en las personas, en el sentido de que, digamos, si hay conflictos o si la red de comunicación, etcétera, etcétera. A mí, sinceramente, me llama más la atención en estos momentos, más la ciencia. Por ejemplo, en este momento, desde hace meses, estoy con una colaboración con unos astrofísicos de otros países, produciendo una investigación sobre una lente gravitacional de una galaxia. Ah, Hay una galaxia que se llama NGC 6505, es una galaxia elíptica que el año pasado se publicó un paper en Astronomy and Astrophysics sobre la detección de una lente gravitacional o un anillo de Einstein. Bueno, resulta que nosotros tenemos unas imágenes nuestras, completamente nuestras, que nadie más tiene, de esa galaxia, y entonces nos propusimos a medir si podíamos determinar ahí otros valores de la galaxia y del anillo de Einstein con estos datos de un observatorio español acá en tierra, ¿verdad? Mientras que los otros son de un observatorio Euclides, que es espacial. Bueno, hemos estado en eso, una discusión terrible, ¿verdad? Con mis compañeros y demás, aquí estirando de allá, llegamos, no llegamos, ¿verdad? Eso es lo que me gusta, digamos. Eso es lo que a mí me motiva, que no estamos centrados, digamos, en el conflicto, sino que estamos centrados en el problema. El problema es que con los datos nuestros parece que no llegamos a determinar el anillo de Einstein, pero sí podemos determinar otros parámetros, otros factores. Esas cosas, llenan mucho y yo no las cambio por nada en realidad. son emocionantes realmente lo que usted ha mencionado. Ayer leí sobre esa galaxia y vi que es precisamente lo que usted está trabajando, el anillo de Einstein que se le forma. Y qué bueno, está trabajando, qué emocionante, está trabajando en un proyecto tan actualizado y tan espectacular. Realmente cuando a uno le gusta la ciencia, saber que uno está contribuyendo en eso es algo que solo algunas pocas personas creo que entienden, los que están trabajando en esto precisamente y los Sí, que sí, sí. encuentran esa emoción. Así que felicitaciones de nuevo por todos esos trabajos. Para un recuento, hoy hemos estado hablando con Homer Dávila Gutiérrez, ahora sí lo digo bien, Homer Dávila Gutiérrez, que ahora se pone en su nombre, tiene el derecho de ponerse y obligación de ponerse FRAS, que es Fellow de la Royal Astronomical Society, por haber sido nombrado con los honores del caso como Fellow. Le agradecemos su tiempo, sabemos que está bien ocupado porque le están haciendo muchas entrevistas y le deseamos muchos éxitos en su trabajo que ha hecho por usted mismo y gracias por habernos permitido conocerlo y estaremos seguros que esta divulgación que vamos a hacer pues va a traer mucho beneficio también a las personas que les gusta la astronomía en Centroamérica, en Costa Rica y en toda Latinoamérica. Muchas No, gracias. para mí es un placer, profesor, y yo encantado de compartir con usted y hasta ahora tengo el honor de conocerlo, ¿verdad? Yo lo había visto en los programas, y para mí, yo reitero, encantado y estoy para servirles, o sea, mi humilde experiencia, mi humilde trinchera y es mi humilde aporte a lo que he hecho, ¿verdad? Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a usted. Que tenga un feliz día. Igualmente. Bueno, ya paré la grabación. Excelente. Listo. Muy bonita, muy agradable la entrevista. Muchas gracias. Y sí, qué gusto conocerlo y le felicito. Que siga adelante con sus proyectos. Voy a seguir de cerca esto de la NGC que está haciendo, la 65, 60 y ¿qué es? 3505. 6505. Muy bien. Sí, Vamos a señor. seguirlo ahí. Muchas gracias y lo seguimos Bueno. leyendo también. Que Un tenga gusto, don un Edgar. feliz Entonces, día. saludos, Gracias, igualmente, hasta saludos. luego.